Hablemos de interculturalidad. La UNESCO refiere este concepto en su página web como a la construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas. La diversidad cultural es una condición esencial en la sociedad humana y necesita ser desarrollada y manejada de forma apropiada para evitar problemas de entendimiento y de tolerancia que pueden acarrear problemas, tales como la discriminación, la xenofobia, los estereotipos, entre otros. En principio, no existe una cultura mejor que otra. Al contrario, una cultura evoluciona cuando interactúa con otras culturas que pueden provenir de contextos lingüísticos y socioculturales diferentes. Sin embargo, es importante que este contacto tenga lugar de una forma respetuosa, y es ahí cuando entra en juego la noción de interculturalidad. A continuación, les presentaremos algunos testimonios de distintas personas sobre su opinión de la diversidad en México y la importancia de la interculturalidad. Mi nombre completo es Paola Lizeth González González, tengo 26 años y estudié la carrera de Ingeniería Biomédica. Profesor Roberto Mora Dresch. Este, soy formador de inglés categoría C en la normal superior del estado de Chihuahua, Unidad Juárez. Bueno, buenos días. Mi nombre es Cassandra Franco y yo nací en El Paso, Texas. Tengo 21 años y yo nací en la ciudad del Paso, Texas. Crecí en Ciudad Juárez y actualmente mi lugar de residencia es Dallas. Estudié mi licenciatura en educación. Vale, yo me llamo Serge Ivan. Serge es como Sergio, pero en francés es Serge, se escribe S-E-R-G-E. Serge Ivan Riazza Monsalvi, se escribe R-E-A-Z-Z-A. Ese es italiano y Monsalvi es francés. Nací en la ciudad de Lyon, Francia. Tengo 25 años y soy profesor de, de francés, de italiano, ocasionalmente de inglés y a veces de español como lengua extranjera. Sí, es muy, muy importante que se respete la cultura. ¿Por qué? Porque algo que a lo mejor nos parece a nosotros muy normal, puede que a otra cultura de algún otro país le parezca ofensivo. Entonces, para mantener la línea del respeto, siempre, siempre, siempre hay que tanto conocer la cultura como no faltarle ese respeto. Y no puedes, como que esperar llegar y que automáticamente todos tus valores, bueno, sí, no, vamos a ver por qué no también. Pero si tú eres el que está yendo y de alguna manera no te forzaron, no te tienen allá fuerzas, no fue por tu propia elección, pues no te puedes también poner tus moños. Y pensar que, sobre todo porque no puedes esperar que la gente piense igual que tú automáticamente, cuando tú ni siquiera eres de ahí. Realmente, porque tú no sabes lo, lo que tú puedas decir, cómo puede herir a alguien más. Hay gente que tiene sus propias creencias y aunque a lo mejor tú no creas en eso, uno tiene que tener cuidado porque pues tienes que respetar las creencias de los demás y si no hay un respeto, pues no hay una relación, ya sea entre colegas, ya sea hasta en un supermercado tienes que tener cuidado, a veces hasta con lo que te pones, eso ha sido algo que he visto mucho aquí. Pues en Dallas hay mucha gente que republicana que apoyaba al presidente Trump y tenían máscaras que decía, por ejemplo, pues una barbaridad y luego cosas racistas, pues contra mexicanos y a veces contra la gente de color. Entonces, eso pues también yo digo, pues no está respetando las culturas de los demás y otra gente pues le falta ese respeto. Me ha tocado que las personas de del Medio Oriente que traen las cosas en la cabeza también, así, gente que les dice cosas o ya quítatela, y pues es donde está el respeto ahí. Para mí sí es muy importante. Es muy importante porque cuando uno llega a otro país o a otra ciudad, uno es el que tiene que adaptarse, entonces no puedes esperar que los demás adopten tus costumbres. Tienes que
no necesariamente renunciar a tus costumbres, porque sería renunciar a ti mismo, a tu esencia, pero sí quizás actuar un poco en función de las costumbres de locales, ¿no? Por ejemplo, en países árabes las mujeres pues tienen que cubrirse. Las extranjeras creo que no, pero la cabeza, ¿no? Con la burka. Y pues no sé, ciertas tradiciones que hay que respetar. Y aunque tú no seas muy católico, por ejemplo, pues de respetar a, por ejemplo, en México son muy guadalupanos. Cuando tú llegas a un país, debes respetar, primero que nada, no hablar ni de religión ni de política, porque es muy difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Más cuando eres extranjero, te pueden decir que pues, no tienes derecho a opinar sobre la política. Entonces, es muy importante ser diplomáticos cuando hablamos con extranjeros y no criticar, ser incluyentes y ser tolerantes, ser diversos, y aplicar la interculturalidad, o sea, entender que las culturas no se oponen, sino que se complementan. Depende mucho de en qué región estemos, en qué estado estemos, pero generalmente lo que yo he visto es que sí somos muy abiertos a aceptar a otras personas que vengan de otros lados, incluso las comunidades indígenas también. Oficialmente mucha gente te va a decir, México no es racista, México es bien tolerante y a todo mundo le abre sus puertas y bla, 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 bla. La gente no es por nada, pero la gente que habla así es porque no tiene cierto tipo de experiencias. México es abierto a otras culturas, entre comillas y muy en paréntesis, asterisco, pero para aceptar a esa gente tiene que ser como yo, porque si no es como yo, entonces no es mexicana. ¿Y a qué me refiero con esto? Tiene que hablar español, si no, no. Tiene que ser católico igual que yo, si no, no. ¿Ok? Y tiene que tener las mismas costumbres que yo, si no, no. Y si no, sí es fácil, fíjate. Cuando tienen a amigos o conocidos o algo que salen a comer y no se van por burritos y empieza a preguntar, ¿qué no tiene chile? Pues ni que fueras gringo, ay, qué güerito, mira, no come chile, pues ni que no fuera mexicano, ne, ne. Que a lo mejor es un ejemplo muy tonto, pero sí está esa mentalidad. No considero en sí racista, pero sí siento que muchos mexicanos no están abiertos a conocer otras culturas. A veces siento que estamos un poco tercos, así como que nosotros estamos bien y las demás culturas no. Pero no lo considero un país racista. Creo que hay una doble moral, porque no es racista en cuanto a, por ejemplo, es un país más que todo malinchista, es decir, pero malinchista depende, porque si, por ejemplo, es un país pobre o no sé, un africano, pues quizás son un poco racistas. En México siempre es como más lo europeo y lo estadounidense brilla mucho, ¿no? Y lo que es de países más en desarrollo, no tanto. Entonces, otra de las cosas de las que me he dado cuenta es que dentro de México son racistas porque son elitistas, pero al mismo tiempo un poco racistas, porque hay mucha gente diversa, entonces hay gente rubia, hay gente blanca, hay gente morena, y la gente de cierto nivel socioeconómico puede discriminar a la gente de menos nivel, de un nivel más bajo, y que por lo general, si es una gente, una persona, las personas son de otro color de piel, o sea, más oscuro, pues he escuchado así términos despectivos como indio y naco y cosas así. Entonces yo pienso que sí, sí es un país un poco racista, quizás no tan racista como los Estados Unidos o Alemania, pero que sí, o sea, se dice que no, pero yo creo que sí. Es necesario entender que la importancia de la diversidad lingüística reside en la preservación cultural e histórica de los distintos pueblos del mundo. México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias y ocupa el segundo lugar con esta característica en América Latina, después de Brasil. El 21 de febrero se festeja el Día Internacional de la Lengua Materna.
que se estableció para promover la reflexión y la movilización a favor de la diversidad lingüística y de las lenguas del mundo, así como fomentar el multilingüismo y la diversidad cultural. Esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse.